al Señor. Es una noche especial, es una noche hermosa. Creo que es una noche fría allá afuera. Es una noche linda, es una noche que trae muchas cosas hermosas. Y precisamente enfocados en el tema que nos tiene este mes, estamos hablando sobre adoración e intercesión profética. Quiero iniciar un tema que definitivamente no voy a terminar. Soy así. Yo enseño profundo. Me gusta ir hasta el fondo y el tiempo a veces me gana, pero yo necesito dejar en el corazón de usted una palabra cimentada, profunda y con buen fundamento. Vamos a hablar hoy, o vamos a iniciar a hablar hoy sobre adoradores e intercesores proféticos y cómo estos están llamados a cambiar los tiempos. Yo quiero que usted diga esto conmigo: los adoradores intercesores proféticos estamos llamados a cambiar los tiempos. Vea qué interesante esto. Yo no estoy haciendo una separación entre adoradores e intercesores, porque es lo mismo. Un adorador intercesor. Muchas veces las personas tienden a separar estos conceptos precisamente por el concepto, pero no logran entender que hay un vínculo de unión entre uno y otro, y es lo profético. Un intercesor debe ser un adorador y un adorador debe ser un intercesor. Son cosas indivisibles, insolubles. No podemos separar. Aquel que dice es que yo soy intercesor, tiene que ser una persona que sabe adorar, porque yo no puedo interceder si no estoy en la presencia. Y para entrar en la presencia, la llave se llama adoración. Yo debo primero interceder. Esto nos lo enseñó hace un tiempo atrás el apóstol Roberto Bonilla. Y él lo hacía de una forma muy clara. Siempre que estábamos en una de sus enseñanzas, él iniciaba con adoración. Y se empezaba adorando y adorando y adorando y adorando y adorando. Y cuando el cielo se rompía y ya estaba que el asunto no aguantaba más, entonces comenzaba la intercesión. Porque primero hay que entrar al salón del rey. Quiero que usted reciba esto en esta noche. Para que un intercesor sea efectivo en su intercesión, primero debe acceder, entrar al salón del reino. Y cuando digo el salón del reino, no estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando del lugar donde Dios habita. Y cuando hablamos del lugar donde Dios habita, hablamos del lugar donde suceden las cosas. Dígame esto ahora en respuesta a lo que estoy diciendo. Cuando yo entro al lugar donde Dios habita, comienzan a suceder cosas en nuestra vida. Porque yo soy permeado por la misma presencia, soy permeado por la esencia y sustancia de Dios. Otra cosa interesante, muy importante y que me quedó muy clara cuando el apóstol Roberto Bonilla enseñaba, es que él decía que la oración es el oficio de los reyes. La oración es el oficio de los reyes. Si usted va a la palabra, va a encontrar que David oraba y oraba y oraba y oraba. ¿Por qué? Porque la oración mantiene la sintonía del espíritu. Yo quiero que usted diga esto: mi oración mantiene mi espíritu en sintonía con el espíritu del Padre. Vea qué interesante lo que usted acaba de mencionar. Cuando yo oro, yo estoy colocándome en el lugar donde el Padre quiere que yo esté, haciendo lo que el Padre quiere que yo haga, y por ende estoy siendo la persona que Él quiere que yo sea. Entre más comunión tengo, que comunión tiene que ver con comunicación, entre más comunión y comunicación tengo yo, más me voy a parecer a Él, más voy a aprender cómo es Él, cómo siente, cómo piensa, cómo se mueve y qué debo hacer yo para que su voluntad sea hecha aquí en la tierra. Característica número 1 de Jesús: Jesús pasaba tiempo con su Padre y Jesús decía: yo no hago nada que primero no haya visto hacer al Padre. Y tampoco digo nada que el Padre no me haya dicho que debo decir. Cuando un hijo de Dios entiende esto y se da cuenta de que la oración es el oficio de los reyes, comienza entonces a gobernar sobre circunstancias, comienza a lograr que los ambientes sean transformados
sean permeados por la misma presencia de Dios. Usted y yo somos portadores de la gloria de Dios. Y hoy le estoy hablando sobre algunas cosas importantes, pero yo necesito que usted abra su espíritu hoy y reciba esto. Usted es un portador de la gloria de Dios. Es decir, donde usted vaya, la gloria de Dios va con usted. Donde usted esté, la gloria de Dios está en ese lugar. Ahora bien, si yo soy portador de la gloria de Dios, entonces, donde quiera que yo vaya, Dios va conmigo. Y le voy a decir algo más. Y si usted porta la gloria, además, Dios va con usted, ¿qué opresión puede hacerle frente a alguien que vaya de la mano de Dios? Entonces, si usted suma todas las variables, se va a dar cuenta de que la crisis, más allá de los niveles normales que debe tener, son simplemente el resultado de la ausencia del saber qué tengo, con quién ando y quién soy. La crisis me va a llevar a mí a identificar tres cosas. ¿Qué tengo? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Quién está conmigo? ¿Y quién soy yo? La crisis va a develar la realidad de mi vida en el momento difícil, en el momento de la aspereza, en el momento de la dificultad. La crisis va a sacar de mí la realidad de mí. Ahora, la crisis es un mecanismo que el Espíritu Santo utiliza para que nosotros nos demos cuenta de cuál es nuestra posición. No es algo que Dios manda para destruirnos, es ese examen que Dios pone para nosotros y nos dice, esto está bien, pero esto no tanto, hay que mejorar acá. Entonces, número uno, ¿qué tengo? Dice la palabra: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando yo abro mi boca en medio de la crisis, comienzo a llorar, comienzo a quejarme, comienzo a decir que las cosas van a estar cada día peor. Entonces yo no estoy portando gloria, yo estoy portando ruina. Porto miseria, porto caos. No sé si me estás captando la esencia de este mensaje. Cuando yo comienzo a hablar mal, y hablar mal tiene que ver también con hablar feo. Cuando usted empieza a hablar mal de las circunstancias que le rodean y comienzas a maximizar la circunstancia, tu ambiente se vuelve en tu... Y ya no es solamente la crisis, sino el ambiente que la crisis genera. Y hay una particularidad: una persona en crisis pone en crisis a los demás. Una persona en crisis pone en crisis a los demás. Cuando yo logro dimensionar esto, me doy cuenta de que si yo soy portador de la gloria, yo no puedo portar también la crisis. La crisis va a estar ahí siempre. Pero una persona que sabe quién es Dios sabe que Él porta la gloria aunque haya una crisis. Porque la crisis no me identifica. Mis palabras sí. A mí la crisis, la circunstancia, el problema no me identifica. Pero mis palabras, producto de esa crisis, sí. Porque cuando yo hablo influenciado por la crisis, estoy hablando desde una posición que no es la mía, no es la posición correcta. Yo hablo de acuerdo al lugar donde yo estoy ubicado, al lugar donde yo estoy posicionado. Si estoy posicionado en una, valga la redundancia, una posición de poder y de autoridad, mis palabras van a ser de poder y autoridad. Pero si yo no sé dónde estoy posicionado, si yo no sé quién soy, no sé quién va conmigo, no sé qué porto, mis palabras van a ser de miedo, palabras medrosas. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel que cuando David se encuentra con Goliat, las palabras de David frente al gigante fueron muy distintas a las palabras de Saúl, que no estaba frente al gigante. Número uno, ¿dónde estaba David? De frente al gigante. ¿Dónde estaba Saúl? Escondido en una tienda. Porque cuando yo no sé quién soy, la tienda es mi lugar de escape. Pero cuando yo sé quién soy, yo voy de frente y hablo directo al adversario. ¿Qué es el adversario? La crisis, el problema, lo que me saca de balance, lo que no me permite avanzar con tranquilidad. Pero Dios me da a mí estrategia. Diga conmigo: estrategia. Pero también me da identidad.
Porque si no tengo identidad, no viene estrategia. La estrategia es dada a aquellos que tienen una identidad. Dice la palabra que cuando se planta David y ve al gigante, el gigante empieza a soltar crisis, empieza a soltar ruina, empieza a soltar muerte. ¿Ha leído usted ese pasaje? Y dice que el gigante mira con desprecio a David. Y mira, tal vez, ¿por qué no?, defectos que tenía David. O mira situaciones particulares que tenía David. Usted y yo no sabemos porque no estuvimos en ese momento, pero es probable que el gigante, influenciado por un espíritu, comenzó a soltarle la vida pasada a David. A decirle, tú, ¿quién eres? Si con costos tienes padre, un padre que no te quiere, vienes de unos hermanos que te desprecian. No sabemos qué más le dijo Goliat. Lo único que está registrado es que Goliat se queja y dice, ¿quién eres? ¿Quién soy yo para que venga y me envíen palos y piedras? Y la palabra del gigante es, te voy a matar. Te voy a matar. Y era un gigante, no era cualquier persona. O sea, no era un problemilla, era una gran crisis lo que venía delante de David. Pero David tenía algo. David no estaba conformado a cómo estaba el mundo. David estaba posicionado en otro lugar. David sabía quién era. ¿Sabe por qué sabía David quién era? Porque había pasado tiempo en la adoración. ¿Se da cuenta cómo no podemos desligar la adoración de quiénes son? La adoración me da identidad. La adoración afirma mi identidad en Dios. Porque dice David que cuando él estaba en el campo con sus ovejas y venía el león y venía el oso, él corría, pero no huyendo, sino para tomar posesión de lo que el león y el oso habían robado. Y las palabras de David son palabras que usted tiene que tener muy presentes, porque son palabras que usted y yo debemos tomar para nosotros, aprender de ellas y hablar con estas mismas palabras cuando la crisis está presente. Dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a hablar así del pueblo del Dios de Israel? Lo primero que hace es señalar quién es este incircunciso. Nunca lo llamó por el nombre. Nunca le dijo Goliat. Le llamó incircunciso. ¿Quién es este que no tiene genética? ¿Quién es este que no tiene herencia? ¿Quién es este que no es nadie? Yo no sé si usted me está captando la esencia de este. Pero cuando yo estoy en un nivel de identidad, yo comienzo a ver el problema como lo que es. El problema es un incircunciso que no es nadie para decirme a mí quién soy. El problema es cuando yo abrazo el problema y lo hago mío. Entonces yo le pongo nombre. Y dice la palabra que David le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Te voy a vencer. Ya usted sabe en qué termina la historia. ¿Qué tiene que ver esto con adoración e intercesión? Amado, es que tiene que ver absolutamente todo. Porque cuando yo empiezo a adorar, me ubico en el lugar, tiempo correcto para hacer la voluntad de Dios. Si usted no sabe qué hacer en algún momento de su vida, le voy a dar la llave, se la voy a dar gratis, no te la voy a cobrar. La llave es súper sencilla. Comience a adorar, pero escuche bien esto. Tienes que disociar adoración de cantar la música de la radio. Tienes que disociar adoración de cantar la música de la iglesia. Tienes que disociar adoración de cantar cualquier canción que alguien te haya dicho que es muy bonita para adorar. Si usted se mete a las diversas canales de streaming y todo eso, usted va a encontrar que dice 1 hora de música para adorar, 1000 canciones para adorar, 2 horas para adorar. Y la gente llora con eso, pero no cambia, no es transformada, no llega a ningún lugar. ¿Por qué? Que mucha de esa música ha sido creada con una simple razón. Usted consuma el producto, pero que no llegue a ningún. Adorar no tiene que ver con la canción de moda. Adorar tiene que ver con tiempo en la presencia de Dios.
Adoración tiene que ver no solamente, y rescato comilla acá, con lo que corporativamente podemos hacer en la iglesia, porque venimos y cantamos y adoramos y es muy lindo lo que hacemos. Pero la verdadera adoración, amado, es la que tú das en el secreto con el Padre. Es cuando tú estás a solas con el Padre y comienzas a hablar lo que la palabra te ha enseñado que es el Padre. Y comienzas a declarar esa palabra. ¿Y sabe qué es adoración? Adoración es también la posición en la que estás y desde la cual declaras quién es tu Padre. Y en la medida en la que tú declaras quién es tu Padre reafirma quién eres tú. Porque cuando tú le dices a Dios, tú eres santo, el Padre te devuelve y te dice, y yo te santifico a ti para que seas. Es que tú eres justo, yo te justifico a ti. Es que tú eres bueno, yo pongo mi bonanza sobre ti, sobre tus generaciones. No sé si me estoy dando a entender, pero es una comunicación recíproca. Ahora, es necesario que entendamos esto. Los reyes oran porque los reyes consultan a Dios y Dios responde. Esto es importante. Ahora bien, es necesario que entendamos esto. Un adorador intercesor profético necesita estar alineado con el corazón de Dios para poder ver milagros en su vida. Dice Santiago capítulo 4 y verso 3 en la versión Reina Valera 60. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esto tiene 1001 traducciones, pero le voy a dar una muy simple. Ustedes piden y no reciben nada porque simplemente piden para malgastar en lo que a ustedes les gusta y no están buscando el corazón de Dios en medio de lo que están pidiendo. Lo que está diciendo acá es simple, pero a la vez complejo. Un adorador intercesor debe tener la capacidad de saber claramente qué es lo que Dios quiere que yo pida para que el reino de los cielos sea beneficiado. Ojo aquí, porque ya el asunto comienza a tomar forma. El problema con la iglesia moderna es que la iglesia ha sido enseñada a orar en una forma mecánica. Lo primero pidiendo perdón por los pecados eternos. Siempre la oración evangélica, cristiana, religiosa nos va a llevar a presentarnos delante de Dios como seres que no valen nada, buscando la misericordia y el favor y que ojalá Dios no se enoje porque estoy llegando delante de su. Siempre es una oración de conflicto. Siempre es una oración que nos dice, tú no eres nadie. Dele gracias a Dios que está vivo. Y entonces llegamos a orar con miedo y siempre pidiendo perdón. No sé si usted me capta la. ¿Cuántas veces hemos llegado delante del Señor con seguridad de quiénes somos? ¿Y cuántas veces hemos llegado delante del Señor pidiendo misericordia? La mayoría de las veces es la segunda, pidiendo misericordia. Señor, soy un vil gusano que se arrastra por él. No merezco. Y entonces si no mereces nada, ¿para qué vas a pedir? Me doy cuenta, me doy a entender. O sea, yo mismo me estoy saboteando. La oración me sabotea. Entonces dice Dios, si tú no vales nada, ¿qué estás haciendo aquí? Mejor dele campo a alguien que sí sepa quién es. Alguien que sí valga algo. La oración debe ser una oración clara. Debe ser una oración alineada al corazón de Dios. Ojo a esto. Un intercesor siempre iniciará su proceso de intercesión alineando sus intereses, preocupaciones, malestares por las cosas que no son y debieran ser al Espíritu Santo. Te lo voy a traducir. Un intercesor es una persona que alinea sus emociones, alinea sus peticiones, alinea sus intereses primero a la voluntad del Padre. Señor, ¿qué quieres que yo? Señor, hoy, ¿por qué quieres que tú ores? Mire, la oración modelo del cristiano hoy es: Señor, dame. El Señor a veces pregunta, ¿y por dónde quiere que le dé? Porque si me estás pidiendo que te dé, yo te doy. Señor, necesito. Señor, ocupo que me hagas el favorcito. Ay, Señor, si tuvieras ahí algo que te sobre como para que me des.
Ese tipo de oración, déjeme decirle algo, no llega a ninguna parte, excepto a donde el enemigo quiere que llegue, que es precisamente a ninguna parte. Porque Dios no hace caso a oraciones lastimeras. Dios ha puesto en nosotros su palabra para que nosotros hablemos como Él quiere que hablemos. Hace muchos meses atrás hemos venido recalcando fielmente y con firmeza la identidad que nosotros debemos tener en Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Y esa identidad me lleva a mí a hablar con mi padre desde una posición distinta a como habla un siervo o un esclavo. Un esclavo no puede pedir porque no tiene derecho a nada. La mentalidad del esclavo es pedir perdón por todo lo que hace. No sé si me está captando la idea. Una persona que no es libre pasa pidiendo perdón. ¿A qué me refiero? Cada vez que llega uno donde el Señor le dice, Señor, perdóname, perdóname hasta por lo que no sé qué hice. Vea, ojo, ojo esta oración. Según la religión, creo que son 3 tipos de oración la que uno hace pidiendo perdón por los pecados deliberados, por los pecados de omisión y por los pecados que ni siquiera sé que cometí, pero que cometí. Mi hermano, si usted se pone a orar de esa forma, usted se le acaba todo el día de oración pidiendo perdón por todo. Y eso no es intercesión. ¿Sabe qué es intercesión? Ponerse al frente por algo, ponerse al frente por alguien. Y pues usted se gasta el tiempo solo en usted pidiendo perdón. Señor, perdóname. ¿Y de qué? De lo que hice hace 20 días, Señor. Es que todavía me está dando vueltas en la cabeza. Y por eso es que no salimos de donde estamos, hermano. Están en esa pedidera de perdón. Perdón, perdón, perdón. Allá, párela. Ya, deténgase. Ya no pida tanto perdón. El que pide perdón no ha recibido sanidad en su vida. La persona que pasa pidiendo perdón delante del Señor todavía no ha abrazado redención, ni ha abrazado su identidad. Pedir perdón, sí, está bien, no es que esté mal. Señor, mira, hoy hice esto, Señor, y la verdad es que sí, me disculpo. Pero mi hermano, ya lo que pasó hace 20 días, ya tiene que dejarlo ahí. Porque el Señor dice, tráiganme sus cargas. No dice, se las lleva cuando se va. Hay gente que trae al Señor cargas, pero les ponen una etiqueta, la devuelve al salir. Son mías. Esa es la palabra del Señor, que Dios tiene memoria corta para el pecado. Cuando un justo se arrepiente, de la palabra que Dios perdona, toma la falta y la manda a lo profundo del mar. Eso tiene una connotación muy interesante porque lo que significa es, lo manda a un lugar donde nadie puede sacarlo de. Y alguien decía, es que hay gente que son buzos expertos en entrar a recoger lo que Dios mandó. Déjeme decirle algo, eso es un error. Porque si Dios manda algo a lo profundo del mar, no existe quien pueda sacar eso de ese lugar. Por supuesto que esto es una alegoría, esto no es físico. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que Dios no ha podido mandar eso al fondo del mar porque no se lo han querido entregar. Se lo mencionan, mas no se lo entregan. Por eso usted ve que la gente pasa pidiendo perdón siempre por lo mismo. Entonces hay varias variables que se obtienen de esto. Uno, no están definitivamente arrepentidos y entonces simplemente quieren seguir la vida loca. Siguen pidiendo perdón por lo mismo porque saben que está mal, pero lo siguen haciendo. Y la otra, viven bajo un sistema de autoflagelación, donde creen que la única forma de agradar a Dios es dándose duro por mi culpa y por mi gran, creyendo que con eso van a lograr tener una aceptación mayor de parte de Dios, cuando Dios lo que quiere es que nosotros dejemos el pasado atrás, comencemos a caminar a lo que viene delante, para que comencemos a ejercer la posición que el reino de los cielos ha establecido para nosotros. Entonces,
Cuando yo me alineo a Dios, cuando yo permito a Dios que sus palabras permeen mi corazón, mi intercesión se vuelve la intercesión del cielo en la tierra. Y yo comienzo a orar como Dios quiere que yo ore. Y yo comienzo a caminar como Dios quiere que yo camine. Y por tal razón voy a comenzar a ver lo que Dios quiere que yo vea. Entonces, cuando yo alineo mis intereses, mis preocupaciones, lo que me molesta y demás a la voluntad de Dios, entonces Dios comienza a ejercer. Yo no puedo ser efectivo en lo que hago si primero no hago mía la necesidad de Dios. Dice la palabra que Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Sabe usted lo que es el ministerio de la reconciliación? Yo le quiero hacer una pregunta a usted. Tal vez no me la responda, pero ahí se la mando. Si usted sabe qué es el ministerio de la reconciliación, ¿cuántas veces en sus oraciones usted le pide a Dios que las personas de su barrio, su cantón, de su país, vengan todos a los pies? Puede que haya personas que definitivamente tengan esto dentro de su nivel de oración, pero normalmente estas personas tienen una tendencia al evangelismo. Porque la mayoría de las personas no están pensando en el vecino. Y cuando piensan en el vecino es, Señor, da la cara por mí, Señor, da la cara por mí. Están pidiendo a Dios un rayito, una piedrita, un meteorito, un algo, cualquier cosita. Aquello que el Señor tenga la bondad de darle, un 5, un 10, una peseta, para que haga justicia. Y el Señor dice, si le tiro uno al vecino, tiro uno a vos, porque soy justo. ¿Me captas la esencia de esto? Entonces, cuando yo entiendo lo que el ministerio de la reconciliación significa, yo logro comprender que la reconciliación significa enseñar al mundo la identidad de hijo. No la religión que yo profeso, ni que mi iglesia la más carga, ni que mi pastor es. No, es que eso no es reconciliación. Reconciliación, es más, déjeme decirle algo. La gente predica un evangelio que ni siquiera saben de qué se trata. Porque lo que enseñan es religión. Lo que enseñan es un montón de dogmas, paradigmas religiosos aprendidos a través de los años. Cuando la esencia del evangelio es Dios es Padre y a través de Cristo nos vuelve sus hijos. Y si somos hijos, Romanos capítulo, coherederos juntamente con Cristo de toda su riqueza en gloria. Eso es el evangelio, punto. ¿Qué le va a meter más? Pero si quiere ser hijo de Dios, entonces tiene que cumplir con A, B, C, y ahí es donde nosotros hacemos lo que hicieron los fariseos con la Torah. Le metemos el montón de leyes adicionales que ni siquiera nosotros podemos cumplir. Y por eso la gente anda cada rato diciendo, Señor, bajo y miserable. ¿Cómo no voy a ser yo bajo y miserable si lo que paso recibiendo es incapacidad de acercarme al trono de Dios? Cuando el ministerio de la reconciliación lo que me enseña es, Dios está aquí. Extiende tu mano y aférrate a Él. Cuando nosotros dimensionemos, nuestro evangelismo cambiará y nuestra identidad será reforzada. Ahora escuche esto. La razón por la cual mi intercesión debe ser precedida por adoración es porque la adoración me lleva a mí al plano del Padre. Y es en ese lugar donde puedo conocer la voluntad del Padre. Un intercesor. Y déjeme decirle esto porque es que se ha querido generar o especular de modo que la gente diga, es que los intercesores son un grupo selecto de personas que pasan orando todo el día. No, es que Dios nos llamó a todos a ser intercesores, todos. Porque el Señor dijo, orad sin cesar. Y lo dijo a todos. No dijo pastores, apóstoles, profetas, ministros de Dios, oren ustedes y que la iglesia, no, déjenos a ellos tranquilos. Que ellos con solo que lleguen a la iglesia ya está. Mi hermano, ¿qué ganas entonces de ser uno pastor evangelista? Y mejor me quedo como una oveja más del rebaño de alguien. ¿Explico? Mi identidad no es ser oveja, ser siervo, no es ser esclavo, es ser hijo. Por tal razón, soy un intercesor.
Porque Dios ha puesto en mí el interceder. ¿Para qué? Para que la voluntad del Padre sea hecha. Por eso en el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha allá en los cielos. El intercesor es una persona que está alineada a través de la adoración en el plano correcto, en el momento y bajo la oportunidad correcta para traer a la tierra los derechos, los edictos y todo aquello que procede del reino de los cielos. Entonces, note esto. Una persona que intercede y que precede a su intercesión la adoración, lo que hace es ubicarse en el plano correcto para sintonizar su oído espiritual a la voz. Entonces, si el canal está limpio, yo oigo la voluntad del Padre, yo hablo la voluntad del Padre, yo voy a ver lo que el Padre quiere que yo. Se dejó de pedir mal porque ya no pido yo por mí. Ay, Señor, que mi carro se ponga bueno. Ay, Señor, mira que la selección no gana. Ay, Señor, mire, de verdad, hay cristianos que hoy están pidiéndole a Dios que la selección gane. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de esas cosas vacías. Hay gente que está pidiendo, ay, Señor, que el COVID se vaya. ¿Me doy a entender? Ay, Señor, que el anticristo no venga. Mire, una de las peores oraciones que usted puede orar es pedirle al Señor que no se cumpla lo que Apocalipsis dice que se va a cumplir. Que la palabra se va a cumplir y punto. Ay, Señor, es que eso del anticristo a mí me da tanto. Mejor alíñese con Dios para que se le quite el pánico, se le quite el horror. ¿Me doy a entender? Apocalipsis es conocido como el quinto evangelio. ¿Sabe qué es el Apocalipsis? La victoria final de los hijos. Porque mientras la gente está ahí en su asunto y está ahí peleándose con Dios, ¿dónde están los hijos de Dios? Gozándose en las bodas del Cordero. Y después de que se acabó todo el asunto, ¿con quién cree usted que venimos? Con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a dar la estocada final y a reinar con él 1000 años. Ay, mi hermano. Y la gente, ay, es que el anticristo. Pero no dejan, no apagan el televisor para ponerse a orar. Pero cuando hay mejenga no se congregan. Pero cuando pasan las crisis pasan hablando feo y no quieren que el anticristo, ay, mi hermano, que tiene oídos para oír, obedezca la palabra. Interesante entonces aquí, mi adoración me posiciona en el plano del Padre para conocer lo que Él quiere que yo declare y para que ejerza la autoridad que Él quiere que yo ejerza a través de mi intercesión. La adoración alinea mi espíritu con el espíritu del Padre y reafirma mi identidad. Entonces, note esto, que en ningún momento le he hablado a usted de cristianos o de evangélicos. No, estoy hablando de los hijos. La adoración alinea el espíritu de los hijos con el espíritu del Padre. Nos pone en la misma frecuencia, nos ubica en el mismo y correcto canal. Y esto reafirma mi identidad. Cuando yo adoro, me ministro yo. Entre más adoro, más me ministro yo. Y usted dirá, pero si yo le estoy diciendo al Señor cosas lindas, lo que siento en mi corazón, sí. Y al hacerlo, reafirmo mi lazo. Déjeme decirle algo. Una de las características de las relaciones humanas es la capacidad de comunicarse, la capacidad de hablar. ¿Cómo se crean los canales afectivos correctos en la especie humana? No es a través de las palabras. Cuando un hijo nace y la madre lo recibe en sus brazos, ¿qué dice? ¡Ay, qué mocoso! Porque le voy a decir una cosa. Mire, mi hermano, ningún bebé recién nacido para los ojos de la mamá se ponen bonitos como al año, ¿verdad?
¿Cierto o mentira? Más de uno está. Es cierto. Chiquitos no son lindos cuando nacen. Se ponen pochotones. ¿Cierto? Ok, déjeme decirles. Cuando el bebé nace y la madre lo toma en sus brazos, ¿cómo comienza a reafirmar el vínculo? Lo acerca a su pecho. ¿Qué le dice? Ay, moco, ¿cómo lo quiero? Le dice eso. Lo comienza a reafirmar. ¿Entender? A reafirmar. Escuche esto. El niño ha estado escuchando la voz de su madre entre desde el día cero. Por eso cuando nace es necesario que a la brevedad el niño sea devuelto a la madre para que la madre reafirme el vínculo a través de las palabras. Padre me acerca a decir, soy. Nadie más peligroso que alguien que sabe quién es. Mire, si eso era lo que ponía a temblar a Jezabel y Acab, era que Elías sabía, Elías decía, de Jehová en cuyo estoy, no sé quién soy. Mire, hay gente que dice, uy, qué rico ser como Elías. Ay, hermano, lo primero que tiene que darse cuenta es quién. Y lo que es mejor, mire, sabe, entre más me reconoce a mí, mi padre, más me reconoce a mí el mundo. Porque Jesús decía, los espíritus saben quién soy. ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Mire, y aquí hay toda una enseñanza sobre esto. Pero quiero entrar a una parte específica. Quiero tornar esta enseñanza hacia lo que el Señor me entrega a través de la persona de la reina Esther. ¿Recuerda quién es la reina Esther? La judía que se casa, rey Asuero, Medo Persia, y que precisamente ejerce su reinado junto con él al lado de su tío Mardoqueo. Dentro de lo que yo denomino la intercesión de Esther, logré segregar algunos puntos específicos. Y el primero de ellos que quiero tocar hoy es identificando el problema. Esther es una mujer escogida en un momento apremiante del reino, dice la palabra, que por 180 días estaba Asuero diciéndole al mundo entero lo poderoso, maravilloso, rico que él era. Tenía un fiestón de 180 días, pero entonces la reina anterior a Esther, llamada Vasti, se le planta al jefe, ¿verdad? Y le dice, yo no voy a salir de mi cuarto para que me vean los hombres que usted quiere que me vean. El rey la manda a llamar para que todo el mundo vea lo bella que es y toda la cosa. Ella dice, yo no soy el juguete de nadie. Entonces vienen los consejeros y hacen toda una trama ahí. Y Asuero dice, ya no eres más reina. Entonces, como ya no hay reina, hay que conseguir una reina. Entonces hacen un concurso de belleza. El primer Miss Universo del mundo fue creado en la ciudad de los Medo Persas. Y entonces llaman a todas las representantes de las 27 provincias de los Medo Persas y entre ellas aparece Esther. Y Mardoqueo la llena de elogios y le dice, Mita, a usted la van a ver. Y dice ella, a mí, ay no. Y empiezan en ese. Al punto de que le hago corta la historia. Esther es elegida por el rey. Pero, además de ser coronada reina, está supeditada bajo las leyes de los medos y los persas. Hay cosas que puede hacer, hay cosas que no puede hacer. Y estando ahí en el reino, ya ella está tranquila en su habitación, gozando de las buenas vicisitudes del reino de los medo persas, ocurre una crisis. Aparece un hombre en escena, un hombre llamado Amán.
el que se convierte en el primer ministro del rey Asuero. Es decir, después del rey, el segundo al mando era Amán. Y Amán, según los estudios del original, dicen que era descendiente directo de los amalecitas. Por tal razón, había un odio profundo en Amán y quería la destrucción total del pueblo judío. Ahora bien, vaya conmigo a Esther, porque quiero que leamos esto para que usted tenga el entorno de esta enseñanza. Esther capítulo 4, y vamos a leer varios textos porque es necesario que nos podamos ubicar en este contexto. Esther capítulo 4, versos del 7 al 17 dice: Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata de Amán, perdón, de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por el pueblo. Hago un paréntesis. Lo que Amán está haciendo es montando toda una trama, haciendo un edicto y obteniendo la firma del rey Asuero, firma que no se podía quitar. Lo que el sello del rey sellaba se cumplía. Y el decreto decía que los judíos quedaban a disposición de los medo-persas y que no se podían defender. Y que las posesiones de aquellos judíos pasarían a ser propiedad de los que los mataban. Era un odio profundo. Y entonces Esther, a pesar de estar en el palacio, no se entera de esto hasta que ve a Amán llegar y sentarse en la puerta del rey. Pero se sienta en silicio y ceniza, y por la ley de los persas, él no podía accesar, no podía pasar de ese portal. Pero la reina lo mira y manda a uno de sus sirvientes para que hable con Amán, perdón, con Mardoqueo, para ver qué es lo que está pasando. Y ese es el desarrollo de esta historia. Mardoqueo le manda una copia del edicto real y la intención es, como dice el final del verso 8, para que vaya ante el rey a suplicarle e interceder delante de él por el pueblo. Sigamos adelante, verso 9. Vino Hatac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ella era reina, pero estaba bajo la ley, no podía pasar por encima. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Sabes si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le dije. No hace falta gente así, ¿verdad? Sea del Señor. Y si perezco, que perezca. Pero yo me presento a interceder por esto y aquí. Bueno, Esther había sido coronada como reina, pero ella no estaba en la posición de sobrepasar los edictos del rey. Ahora, note esto: la necesidad imperante de que Esther se presente ante el rey y pida por la vida de su pueblo hace que ella tome la decisión de poner en riesgo su propia vida. Es decir, hace suyo el clamor y dolor del pueblo para presentarlo ante él. Una característica de un intercesor, un adorador intercesor profético, es que hace suya la carga de un pueblo para presentarla delante.
Por eso es que este mes hemos estado incentivando a la oración. Pero es que la oración, amados, hay que sentirla. No es lo mismo pedir por alguien que pedir por alguien como si yo fuera esa persona. Hay gente que pide por sanidad. Vamos a ver, hablemos de sanidad por un momento. Hay gente que pide por sanidad para alguien y lo primero que dicen es: Señor, si es tu voluntad, sánalo. Siempre me he preguntado, ¿para qué vamos a orar así? Que no estamos diciendo nada. O sea, si es tu voluntad, sánalo. Y si no, entonces no lo sanas. ¿Y dónde quedó la oración de poder? ¿Y dónde quedó todo de que pondrán las manos sobre los enfermos y los ancianos serán llamados? Me explico. ¿Sabe por qué la gente dice voy a orar para que Dios haga su voluntad? Es porque no saben qué orar, que no saben cuál es la voluntad de Dios. Vea qué fuerte esto que le estoy diciendo. Cuando Jesús se presenta ante el sepulcro de Lázaro, Jesús sabe que Lázaro va a resucitar. Si no, Jesús no va a donde Lázaro. Jesús se alinea. ¿Sabe qué es lo que pasa con Jesús? Porque dice la palabra que Jesús, estando frente al sepulcro, llora. ¿Sabe por qué llora Jesús? Está conmovido, pero necesita que sus emociones estén alineadas. Por eso dice la palabra que él hacia los cielos y se alinea, se alinea, se alinea, se alinea. Es una palabra que necesitamos entender. Alineados a Dios y en la palabra. Y él no dice: Padre, si es tu voluntad, que Lázaro salga. No quiso. Vámonos. Cuando yo oro así, mejor no oro. Porque lo que estoy diciendo es: Señor, de ahí no sé lo que va a pasar, pero yo estoy aquí pidiendo. ¿Estás captando la esencia de este mensaje? Dice Jesús que él dijo: Lázaro, ven fuera. Porque ya el Padre le había dicho que Lázaro venía para afuera. La gente que ora pidiendo la voluntad de Dios para todo, que no sabe cuál es la voluntad de Dios. No están intercediendo, no están declarando nada, no están haciendo realmente gran cosa. Y la oración de poder del justo puede mucho. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os será hecho. ¿Dónde queda esa palabra? Es que la voluntad del Padre. No, el tema es que cuando nosotros oramos, primero tenemos que entrar al secreto de Dios y pedirle a Él que me diga qué quiere hacer. ¿Va a hacer esto o no lo va a hacer? Porque la gente anda orando, mi hermano, y anda con una necesidad de oración. Pero el problema es que la gente que ora no sabe lo que Dios va a hacer. Ay, usted no puede ir a mi casa para que me ore. Es que yo necesito que Dios me responda. Hey, Señor, en el nombre de Jesús, si le quiere responder, respondele. Y si no, no le respondas. Súper efectiva, ¿verdad? No queda ni la menor duda. Entonces, como yo no sé cuál es la voluntad de Dios, oro de esa forma. Si algo pasa, estoy volando. Y si no pasa, fue la voluntad de Dios. Y con eso escudo que yo no sé discernir la voluntad de Dios. El adorador, dice la palabra como Esther: yo voy a ir. Y si tengo que perecer ahí, voy a perecer. Pero voy a llevar la necesidad como si fuera mía. Mire, cuando usted ore por un enfermo, lo que le voy a decir tal vez puede mover ahí algún becerrillo que estaba ahí medio. Usted tiene que orar como si el enfermo es usted. Porque no es lo mismo orar por una persona con cáncer que orar siendo la persona con cáncer. ¿Explico? Yo tengo que hacer mía la necesidad por la cual voy a orar. Yo tengo que hacer lo mío. ¿Cómo voy a orar yo por una nación si lo que paso declarando es cochina de país? ¿Me sigues? ¿Cómo voy a orar yo diciéndole: Señor, trae gente a la iglesia? Trae gente a la iglesia. Si cuando viene la gente de la iglesia, yo digo: y qué pereza sentarse a la parte de la gente nueva. No,
¿Me captas la contradicción en la oración? Ay, Señor, bendice y prospera la iglesia. Y cuando la iglesia comienza a prosperar, entonces comenzamos a murmurar y a hablar y cosas están pasando y la lavadora y no. Hay que tener cuidado, hermanos, porque la oración es efectiva cuando yo estoy en el plano de Dios para que la oración sea efectiva. Es decir, la petición tiene que ser expuesta en el lugar y con la pasión correcta. Por eso Esther dice, me voy a preparar. Vea lo que está, cierra el pasaje. Dice Esther, me voy a preparar y ustedes me van a ayudar. Todo el mundo ayunando 3 días. Y me voy a tirar. Si me muero, ahí me velan. Pero yo necesito exponerle al rey lo que mi pueblo y yo estamos a punto de pasar. Necesitamos intercesores, adoradores proféticos que hagan suya la carga de este país, que lo sientan. El problema es que cuando usted está bien de plata, usted no va a orar intensamente por ahí que no la tiene. El problema es que cuando usted tiene su trabajito y Dios le ha bendecido, ya usted puede bajar las intensidades en la oración por aquellos que no lo tienen. ¿Me doy a entender? Y nos volvemos desentendidos de la necesidad. Cuando dice que la palabra nos enseña que Jesús sintió misericordia. Y fue movido, usted lo escucha una y otra vez, y fue movido a misericordia. Y Jesús era movido a misericordia. Un intercesor profético, un adorador intercesor, debe ser movido a misericordia para que sea efectiva su oración. La necesidad de Esther y la necesidad del pueblo debían ser la misma para que ella pudiera llegar ante el rey Asuero con esa petición. Aun cuando la vida de la reina pendía de un hilo, pero tenía que dar el paso. El próximo domingo vamos a dar continuidad a este tema. Estamos empezando apenas. Pero lo más importante de esto es que usted vaya siguiendo el hilo de a dónde le quiero llevar. Somos adoradores intercesores. Somos gente que conoce el camino para llegar al lugar secreto de Dios. Somos gente autorizada y legalizada para estar en ese lugar con el Señor. Desde hoy y en adelante, la oración cambia y dejamos de pedir tanto la voluntad de Dios para comenzar a alinearnos con Dios, para empezar a pedir, quiere que pidamos porque vamos a haber hecho. Amén. Sé que esto contraviene la enseñanza de la religión, que siempre nos dicen la voluntad de Dios. Sí, pero por eso soy un adorador, para conocer cuál es esa voluntad en esa línea. Amén. Oramos, Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias. Estamos entrando en las aguas de la adoración e intercesión profética. Estamos caminando, tratando, Señor, de dimensionar este llamado, este ministerio que has puesto en manos de todos nosotros como hijos. Danos claridad, sabiduría, lucidez para interpretar correctamente la enseñanza, para que nos sea revelado el poder que hay en la intercesión y adoración profética, para ser efectivos en la obra del Rey. Que tus palabras vengan a nosotros y podamos calar profundo, generando una amplitud de ambientes, cambiando atmósferas, provocando que el reino de los cielos sea establecido hoy, mañana y siempre. En nombre de Jesús. Amén y amén.